Médicos, ¿cómo están? Continuamos con las clases de otorrino para el ENARM 2024, la segunda parte de este bloque que es más chiquito. Vamos a comenzar con rinitis alérgica. ¿Cómo lo define la GPC? De acuerdo a esta, es el resultado de una reacción inflamatoria que es mediada por inmunoglobulina E, pregunta ENARM, con grados variables de inflamación nasal. Y también hay que saber que es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 a un alérgeno inhalado. Recordar que estos son proteínas que pueden viajar vía aérea por medio de partículas. Y esto puede incluir un montón de cosas, como son heces fecales, ácaros de polvo, epitelio de animales, partículas de cucarachas. Son algunos de los ejemplos que nos está dando la GPC. También se va a caracterizar como cuadro clínico, hay que prestar atención, estornudos, congestión nasal, prurito nasal, rinorrea, prurito ocular, lagrimeo, así como hiperemia conjuntival. Para recordar o para diferenciar un poquito de las que hemos notado anteriormente, otra vez, ¿cuáles son las diferencias, no? Prurito nasal es una de las nuevas, prurito ocular también es muy importante, así como lagrimeo e hiperemia conjuntival son los que nos van a recordar, obviamente, que estamos ante una rinitis alérgica. Y recordar que se puede clasificar de acuerdo a su presentación en el tiempo, como va a ser estacional, perenne, episódica, de acuerdo a la frecuencia de los síntomas, que puede ser intermitente, persistente, episódica, y de acuerdo a su severidad, leve, moderado, severa. Y de esa forma también pues debemos elegir la estrategia más adecuada del tratamiento, una vez que tengamos una adecuada historia clínica. Lo primero que nos marca la GPC es prevención, donde nos dice que tal cual los médicos pueden recomendar evitar los alérgenos conocidos o sugerir controles ambientales, como son remover mascotas, uso de sistemas de filtración del aire, cubrecamas, así como acaricidas. En cuanto al cuadro clínico, los hallazgos clínicos en la exploración física más importantes son rinorrea y alina, y también a la exploración inflamación rosa pálido o azulada de la mucosa nasal de los cornetes. Esta te la pueden poner en tu caso clínico. Y se va a acompañar de los siguientes datos: lagrimeo, inflamación conjuntival. Uno muy importante son las ojeras alérgicas, que pues tal cual son estos oscurecimientos de los párpados inferiores que vamos a notar en estos pacientes, así como el aclaramiento de garganta, que puede reflejar una descarga posterior, o sea que siempre pues están tratando de tal cual escupir o deglutir esa descarga. Los síntomas atípicos de la rinitis alérgica pueden ser epistaxis, una rinorrea que sea unilateral, un taponamiento nasal pero que sea unilateral, cefalea severa o anosmia. Estos lo importante o lo que nos marca la GPC es que sugieren diagnósticos alternativos, entonces hay que virar hacia el otro lado y pensar que quizá no estemos ante una rinitis alérgica. Y los síntomas crónicos pueden llevar justamente al famoso saludo alérgico, que es el frotarse frecuentemente la nariz, y secundario a esto, pues ya presentar la línea alérgica sobre el puente nasal, que es un pliegue que se va a realizar justamente por esta acción repetida. Para el diagnóstico, este se va a establecer cuando se confirma la presencia de una IgE específica contra el alérgeno. O sea, el diagnóstico sí puede ser clínico, pero el de certeza, el definitivo, es hasta que no tenemos justamente la presencia de IgE contra algún alérgeno en específico. Y este puede ser ya sea por pruebas cutáneas de punción o directamente en sangre. Y vemos que la prueba en sangre dije específica va a ser útil en pacientes con dermografismo o eczema grave, pues obviamente en estos pacientes va a ser muy difícil poder comprobar las pruebas cutáneas. Si tan solo lo tocas y ya te marcó, pues no sabes si es un falso positivo. Y recordar que las pruebas cutáneas se pueden realizar por medio de punción, o sea, un skin prick test, o también por vía intradérmica intracutánea. Ya dependerá del sitio donde se esté realizando el estudio. En cuanto al tratamiento, muy importante e incluso para la vida, se debe recomendar el uso de esteroides nasales en pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica cuyos síntomas afecten su calidad de vida, así como antihistamínicos orales de segunda generación si en tu paciente predominan síntomas como estornudos y prurito. También se sugiere considerar el uso de antagonistas del receptor de leucotrieno en el tratamiento de pacientes con rinitis alérgica y asma. Estos, obviamente, cuando no responden a los fármacos de primera línea, como son esteroides nasales, así como antihistamínicos orales.
Otra es que los médicos deben referir a los pacientes a un alergólogo. Fíjense, a pesar de que lo estamos viendo en otorrino, la GPS dice que es el alergólogo, para iniciar inmunoterapia, llámese sublingual o subcutánea, a aquellos que no respondan al tratamiento farmacológico. Muy bien. Vamos con el siguiente tema, otoesclerosis. De acuerdo a la GPC, esta se define como una enfermedad metabólica ósea primaria en la cápsula óptica y la cadena osicular, y lo que va a provocar es la fijación de los huesecillos, y esta va a estar limitada al hueso temporal, que obviamente afecta exclusivamente a los humanos, o sea, los perritos no pueden tener otoesclerosis. Factores de riesgo. Una remodelación ósea desordenada de la cápsula óptica. La prevalencia en la población va a ser de 0,3 a 0,4 en la población blanca y mestiza respectivamente. Y generalmente va a ser bilateral en el 89% de los casos contra un 65% de los casos unilateral. La edad media de inicio es desde la tercera década de la vida. O sea, desde tus 21 años ya te puede suceder autoesclerosis. Y el rango de inicio de la enfermedad va de los 15 a los 45 años. Se cree que es por una herencia autosómica dominante con penetrancia reducida, que va aproximadamente en el 40%. Aquí, sin embargo, sí hay datos curiosos de la GPC que vale la pena recordar. Por ejemplo, que la infección del virus de sarampión se ha implicado en el desarrollo de la autoesclerosis. Esto porque se ha encontrado partículas del ARN viral en el hueso autoesclerótico. Y también hay factores endocrinos que nos pueden llevar a la autoesclerosis. Los que menciona la GPC, el estrógeno o anticonceptivos orales también podrían estar involucrados en el desarrollo de la autoesclerosis. Y como vemos aquí, generalmente se puede manifestar poco después del embarazo. Aunque también pues caería o podríamos decir que es más frecuente en la edad joven que pues es la edad fértil de las mujeres. Pero bueno, eso es lo que marca la GPC. Algo que sí tienes que saber es que hay tres fases: autoespongiosis, fase de transición y autoesclerosis o fase tardía. En cuanto a la autoespongiosis, es la fase de congestión ostioide o también conocida como una hiperplasia reactiva. Y aquí el foco se origina en las inmediaciones de la pared de un vaso sanguíneo. También los canarículos óseos normalmente visibles van a desaparecer y las células más activas en estos focos van a ser los osteocitos. Y aquí vamos a tener el famosísimo signo de Schwarze. Después viene la fase de transición, que es también llamada la de reabsorción ósea. O sea, la primera fase, autoespongiosis, tal cual es como si el hueso se volviera una esponjita, pues se hincha. Eso es lo que tienes que saber. En la de transición, reabsorción ósea. Aquí hay dilatación vascular, disminuye y aparecen osteoclastos. Desde el centro de la lesión y sus alrededores realizarán una reabsorción ósea en este hueso que sea neoformado desorganizadamente y el hueso toma un aspecto esponjoso característico. Luego viene la fase 3 o la fase tardía. Aquí vemos que en las zonas destruidas ocupadas por tejido conectivo se comienza a formar tejido osteoide y este se va a mineralizar. Y esto va a dar como resultado un hueso en forma de sistema de Havers. Este es, por lo tanto, irregular, exuberante y escleroso. Y en esta fase hay, bueno, hay dos tipos, que son el obliterante y el no obliterante. Entonces ya tenemos las tres fases. Suena un poquito complejo a lo mejor cuando lo escuchamos. Lo importante es conocer que está la autoespongiosis, donde obviamente está la hiperplasia reactiva, la de transición o reabsorción, donde la dilatación vascular de la fase inicial se disminuye y por lo tanto va a haber resorción ósea. Y finalmente, estas zonas destruidas son ocupadas por tejido conectivo que se va a mineralizar. Y ahora es cuando ya se va ahora sí consolidar ese hueso. Hay una clasificación histopatológica y esta incluye lesiones óseas focales, osteolíticas con alta celularidad, vascularidad pericocleares en el 35% de los casos, así como perilaberínticas en el 15% de los casos, en regiones adyacentes a la ventana oval en un 90% de los casos, a la ventana redonda en el 40% de los casos y la palatina del estribo en el 95% de los casos, ¿ok? Entonces, si te preguntan dónde está la mayoría de las lesiones en la autoesclerosis o dónde es más frecuente, son en la palatina del estribo y en la ventana oval. Su cuadro clínico es importante, así como su exploración física. Vean cómo es muy rico esta parte en otorrino. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas básicos que aparecerán al interrogatorio son hipoacusia,
acúfenos y paracusia. Pero vean cómo, por ejemplo, aquí no estamos refiriendo sensación de plenitud óptica. Y también vemos que es bilateral. Bueno, aquí no lo menciona, pero es bilateral. A diferencia de la impactación del cerumen, donde veíamos que esa plenitud óptica era como el dato pivote que nos decía, ah, mira, a lo mejor va por acá. Vemos que la evolución normal de la hipoacusia en un inicio va a ser en los tonos graves, y el paciente no refiere hipoacusia hasta que sus umbrales han descendido 25 decibeles en las frecuencias del habla. Este acúfeno es muy frecuente y puede ser tanto uni como bilateral y se presenta hasta en el 80% de los casos. En cuanto a los trastornos del equilibrio, estos aparecerán entre el 10 al 25% de los casos, sobre todo cuando existe una afección importante en el oído interno. En cuanto a la exploración física, también hay muchos datos que nos pueden apoyar y que son preguntas de las difíciles de otorrino. Entonces, exploración física lo que requiere es otoscopía o también otomicroscopía, donde se puede encontrar la famosa triada de Holmgren, que es sequedad de la piel con ausencia de cerumen, hiposensibilidad táctil y ausencia de reflejo vascular, porque está todo ya esclerosado esta parte. Y aquí vamos a tener ahora sí el famoso signo de Schwarze que referíamos anteriormente, que es la hipervascularidad del promontorio. En cuanto a la hipoacusia, esta se va a determinar por la distancia existente entre lo que es la vía ósea y la vía aérea, y por lo tanto la caída del perfil de los tonos agudos. Por lo que podemos tener tres audiogramas. La conductiva, bueno, con los tres tipos de hipoacusia, que son la conductiva, la sensorial y la mixta. En cuanto al nicho de Cahart, vemos que esta es una caída de la conducción ósea de los 2000 Hz, que es un signo clásico, así algo importantísimo que siempre mencionan los otorrinos, el famoso nicho de Cahart. Por lo tanto, es una pregunta potencial, pero esta, hasta donde yo sé, nunca la han realizado. Pero bueno, con recuperación de frecuencias agudas, este es obviamente el dato patognomónico, así clarísimo de la autoesclerosis, el nicho de Cahart, en obviamente la audiometría. Y el reflejo estapedial también es una medida sensible para valorar la movilidad del estribo, donde en presencia de la autoesclerosis, este reflejo estapedial va a estar ausente. Y en la fijación temprana del estribo, este reflejo será normal, presentándose en forma difásica en on y en off, siendo este un signo temprano de autoesclerosis. Entonces ya tenemos tres, ¿no? Tenemos el signo de Schwartz, que es la hipervascularidad del promontorio. Tenemos el nicho de Cahart, que es la caída de la conducción ósea alrededor de los 2000 Hz. Y este obviamente es un signo patognomónico de la enfermedad, pero ya tenemos que justamente un reflejo difásico en on-off del reflejo estapedial es un signo temprano de la otoesclerosis. Entonces ya tenemos tres. Podemos aquí, progresivamente el reflejo reducirá su amplitud y elevará su umbral, inicialmente ipsilateral y posteriormente contralateral, hasta que desaparece como el signo de la fijación íncudo estapedial. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuatro. En cuanto al tratamiento, hay que diferenciar quién amerita o quién no amerita como tal un auxiliar. Como vemos aquí, la observación se considera en aquellos pacientes con enfermedad unilateral y con hipoacusia conductiva superficial y en etapas iniciales. El tratamiento médico se va a recomendar en pacientes con otoespongiosis incipiente y esto se le debe iniciar una dosis de fluoruro de sodio de 3 a 10 miligramos, esto obviamente previo a una intervención quirúrgica. Para pacientes con otoesclerosis con significativa pérdida de la audición, ahora sí, los auxiliares auditivos son la opción de tratamiento. Y finalmente, se recomienda como última opción la estapedectomía para el tratamiento de la otoesclerosis. Entonces, aquí nos marca el algoritmo de la guía de práctica clínica, está como revuelto porque, pero en realidad se tiene que ver cuándo está en solo primer nivel de atención del tratamiento y cuándo ya lo debemos mandar a segundo nivel. Entonces, aquí tenemos primer nivel de atención, se le tiene que hacer historia clínica a un paciente con hipoacusia, valorando antecedentes familiares, la ocupación, para ver que justamente no es el daño por eso, y descartar otras patologías del oído. Se realiza otoscopía y posteriormente acumetría con diapasón, donde vamos a buscar, obviamente, o realizar las pruebas de Weber, Rine y Suavach. Y obviamente, si nos sale positivo para hipoacusia, pues hay que enviar a segundo nivel de atención. Eso es todo lo que tiene que hacer el familiar. Ahora sí.
Ya que estamos en el segundo nivel de atención con nuestro otorrino de confianza, bueno, se realiza otomicroscopía y aquí se realizan estudios audiológicos, audiometría, timpanometría, impedanciometría, así como se busca el reflejo estapedial. Una vez que tenemos estos estudios, hay que realizar una tomografía computada de alta resolución, cortes finos, y hay que valorar si el paciente es candidato a una cirugía. Si el paciente no es candidato a cirugía, entonces será el tratamiento médico. Ya lo vimos con el fluoruro de sodio. O en este caso, si el paciente no es candidato a cirugía, pues ahora sí se le puede apoyar con un auxiliar auditivo. Y se le tiene que realizar un control audiométrico primero a los 3, 6 y 12 meses y posteriormente anual para ajustar el tratamiento. En caso de que tu paciente sí sea candidato a cirugía, bueno, pues se le valora para tratamiento quirúrgico, ya sea estaperectomía o estapedotomía. Si hay complicaciones, valorar y en su caso tratar. No, entonces se le da vigilancia, se le realiza nueva audiometría a los 30 días para ver la efectividad de la cirugía y valoramos el oído contralateral. Y se va a regresar a segundo nivel posterior al año de tratamiento y también con su obvio control audiométrico igual 3, 6, 12 meses y posteriormente anual. En cuanto al vértigo postural paroxístico benigno, igual es otro tema muy importante. El vértigo postural se define como la presencia de episodios con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. ¿Ok? Entonces, es por eso que a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez que nosotros, digo, está un poquito incorrecto, pero nosotros preguntamos ante un paciente con mareo si él es el que gira o siente que los objetos giran alrededor de él. Entonces, tal cual viene aquí, el vértigo, por lo menos por GPC, son episodios con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. Estos se van a presentar en crisis breves, es decir, con una duración menor a 60 segundos. Eso es algo así claro, algo que te tienes que saber de memoria. ¿Por qué? Porque desde ahí te están dando tu diagnóstico. Si te dicen que la crisis dura 30 segundos, 45 segundos, 10 segundos, piensa en vértigo. No te pierdas en hacer un abordaje diagnóstico muy largo, al menos para el ENARM. Desde que te dicen que la crisis dura menos de un minuto, ya, la tienes. Y obviamente se van a acompañar de nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike. Este nistagmo tiene características como una latencia corta y se va a fatigar con la repetición de la maniobra. O sea, si le haces el Dix-Hallpike unas 4 veces, aparte de que ya te va a mentar la madre, bueno, pues ya no va a estar realizando este nistagmo. Y los episodios de vértigo son provocados por los cambios de posición y también se reproducen al adoptar la posición desencadenante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el más importante que nos marca aquí es el antecedente de migraña. Vean cómo tiene unos radio de 7.5. Y después vienen otros, como son antecedentes de evento vascular cerebral, elevación de lípidos sanguíneos, muy importante, ¿no? Dislipidemia como causa de vértigo. Tiene sentido hasta cierto punto. El sexo femenino también está acá, sobrepeso, y ya otros como hipertensión, depresión, diabetes. Pero recuerda, los más importantes, siempre acuérdate de los primeros tres factores de riesgo de toda enfermedad. En este caso, antecedente de migraña, antecedente de BC y elevación de lípidos sanguíneos. Cuadro clínico. Otra vez, crisis breves con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes, pero lo más importante, con una duración de menos de 60 segundos y al realizar la maniobra de Dix-Hallpike vamos a tener nistagmo. Pacientes que presenten nistagmo sin latencia, que tengan mayor duración de un minuto, que no se fatiga, que es multidireccional y que no tiene una relación de la intensidad del nistagmo con el vértigo, es un vértigo central. Entonces ahí tienes la diferencia. Vértigo postural paroxístico benigno, 60 segundos, tiene nistagmo al realizar el Dix-Hallpike. Mientras que un vértigo central dura más de un minuto, no se fatiga con realizar constantemente la maniobra de Dix-Hallpike y va a ser multidireccional. Ahora, es importante saber que hay pruebas y hay sintomatología dependiendo cuál es el canal semicircular afectado.
O sea, no va a ser lo mismo si te está afectando el posterior, el horizontal o el superior. Si hablamos del posterior, vamos a ver los datos que nos marca la guía de práctica clínica. Vemos que el 60-90% de los casos de este vértigo son por afección del canal posterior. Del 6 al 16% son del semicircular horizontal y muy pocas veces va a ser del superior. Y ocasionalmente se afectan ambos canales semicirculares posteriores. Ahora, los pacientes que tienen vértigo del canal posterior reportan frecuentemente una historia de vértigo que es provocado por cambios de posición en la cabeza, o sea, rodarse sobre la cama, levantar la cabeza para acomodar cosas en la alacena y bajar la cabeza para amarrarse las agujetas. Yo me acuerdo que en mi simulador me parecía seguido el de bajar la cabeza para amarrarse las agujetas. En el canal semicircular horizontal, vemos que estos van a presentar un nistagmo que es puramente horizontal. Va a ser geotrópico o va a ser ageotrópico, con la fase rápida hacia el oído afectado, o sea, hacia donde esté dirigiendo más rápido, tun, 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 ese va a ser el lado para el cual va a estar afectado tu nistagmo. Y el nistagmo va a cambiar de dirección cuando la cabeza se voltea al lado derecho o izquierdo en posición supina. Esta maniobra se llama maniobra de McClure. Y finalmente, los pacientes con vértigo con alteración del canal semicircular posterior, digo superior, presentan nistagmo rotatorio. En el caso de que este sea hacia la derecha, va a ser este nistagmo hacia la derecha, va a ser antihorario y hacia abajo, y se va a desencadenar por la maniobra de Dix-Hallpike. Este obviamente también cuenta con la latencia, duración o dirección y es reproducible, pero obviamente es agotable, que es lo más importante. Entonces, aquí tenemos la maniobra de Dix-Hallpike. Aquí tenemos las partículas en el canal semicircular, que es el fundamento de esta maniobra. Como vemos aquí, el médico lo que va a realizar es rotar la cabeza del paciente hacia el oído afectado. Si está hacia la derecha, pues hacia la derecha, ¿no? Después, baja la espalda del paciente en la posición supina con la cabeza y este va a colgar al borde de la camilla. Posteriormente, la cabeza se gira con rapidez hasta que casi quede mirando el suelo y el paciente es vuelto hacia la posición erguida y la cabeza se rota de nuevo a la posición normal. Posteriormente, la cabeza se gira de modo que el oído se encuentre paralelo al piso. Después, súbitamente, la cabeza la giras para el otro lado. O sea, si te das cuenta, pues estás como acomodando otra vez las partículas del canal semicircular para que se salgan de ese canal. Y ya está. Eso es todo. Entonces, el tratamiento. Los pacientes que presentan náusea severa y vómito durante la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike pueden presentar los mismos síntomas durante las maniobras reposicionadoras. ¿Ok? Y se ha encontrado que en pacientes con crisis agudas de vértigo y ausencia de vómito, el uso de cualquiera de los siguientes esquemas disminuye la sintomatología exacerbada durante las maniobras de reposicionamiento. O sea, tu primer tratamiento, ¿sí? Es realizar la maniobra de Dix-Hallpike en el caso de que estemos ante un vértigo de canal semicircular posterior o superior y únicamente en el horizontal es cuando realizamos la maniobra de McClure. Pero puedes agregar otros medicamentos para ayudarte con todos los otros síntomas, como sinaricina, que es a dosis bajas, 40 a 120 miligramos al día en 2 o 3 tomas. En caso de que requieras un efecto sedante, lo que te recomienda la guía de práctica clínica es el dimenidrato. Este es de 50 a 100 miligramos 2 a 3 veces al día, o en su defecto puedes utilizar diazepam y este tiene que ser de 2 a 10 miligramos al día y tiene que estar dividido cada 6 a 8 horas. Finalmente, si tu paciente ahora sí presenta vómito, o sea, no solo tiene el mareo, puedes administrar metoclopramida intravenosa y esos van a ser 10 miligramos, tanto intramuscular o intravenoso, y posteriormente ya lo puedes realizar vía oral. Esto obviamente para que tengas un volumen de distribución así inmediato, obviamente por rápidamente mejorar la sintomatología del vómito. Pero pues ya después de que diste tu primera dosis, ya le puedes continuar el tratamiento vía oral, también justificándose de que ya podrías tolerar la vía oral, ¿no? En esos pacientes. 10 miligramos, 3 veces al día. Entonces, vamos a tener esta pequeña tablita
que nos va a ayudar a recordar rápidamente si estamos ante un vértigo periférico o un vértigo central. En el periférico, la sintomatología que va a referir el paciente es que los objetos o la habitación es la que está girando. ¿Ok? La presentación son crisis agudas, o sea, súbito, de la nada. Las sintomatologías asociadas son acúfenos, hipoacusia y también pueden presentar otorrea. El nistagmus va a ser horizontal y recuerda que este se agota. ¿Cuáles son los datos que te van a ayudar a diferenciar el tipo de vértigo periférico de central o paroxístico benigno del central? La latencia y la duración, que es menor a un minuto. Y obviamente son crisis agudas. Mientras que va a tener una fatiga y va a ser unidireccional. En cuanto al vértigo periférico, las causas más importantes son el vértigo postural paroxístico benigno, que es el que acabamos de revisar, pero también puede ser por neuritis vestibular, enfermedad de Meniere, laberintitis, colesteatoma, neurinoma del acústico, así como otitis media aguda. Ahora, para diferenciar completamente de central, ¿qué es lo que va a presentar? El paciente va a referir que él es el que gira. También va a tener mareo y aparte va a presentar pérdida del equilibrio. En cuanto a la presentación, es un aumento progresivo. El paciente empieza mareándose, se empieza a mover él, pero de repente ya empieza a aumentar y empieza a aumentar y a lo mejor hasta se cae, ¿no? Sintomatología asociada, vean cómo no tiene mucho que ver directamente con el oído, la sintomatología asociada. Los pacientes presentan un aura más grave, cefalea, alteraciones visuales y debilidad. El nistagmus es variable en cuanto a su presentación y lo más importante, no se va a agotar. Este, por lo tanto, no tiene latencia y dura más de un minuto, además de ser multidireccional. En cuanto a la etiología, del vértigo central, tenemos otras más agresivas, ¿no? Hemorragia o isquemia cerebelar, migraña basilar, insuficiencia vertebrobrachial, tumor del ángulo pontocerebeloso, esclerosis múltiple, infecciones del sistema nervioso central, así como epilepsia del lóbulo temporal. Ahora, otro importante es diferenciar la enfermedad de Meniere del vértigo postural paroxístico benigno. Esta es una que a mí me costó un montón aprender, pero hice esta tablita hace ya un rato y todavía creo que la sigo utilizando cuando tengo mis dudas. Pero bueno, en cuanto a la enfermedad de Meniere, la etiología va a ser por un hidrops endolinfático, o sea, tienes un montón de agua, ¿no? A ese nivel. La presentación, esta sí es importante. Otra vez vean cómo lo más importante o la forma de verdad en la que yo me lo aprendí es por la duración. Desde la pura duración yo sé si es vértigo postural paroxístico benigno, al menos a nivel de médico general, ¿no? En la presentación tenemos un vértigo espontáneo y recurrente y al menos dos episodios mayores de 20 minutos. Imagínate un mareo de 20 minutos. Está potente. Entonces, la enfermedad de Meniere es algo así. Tú vas a leer el caso clínico, paciente mujer de la quinta década de la vida, refiere que tiene vértigo espontáneo con episodios mayores de 20 minutos. Generalmente en el norte lo ponen 30 minutos. Entonces dices, ay, güey, no, pues qué feo. Así tal cual es la enfermedad de Meniere y se acompaña de los siguientes síntomas que solo lo hacen peor, ¿no? Una hipoacusia perceptiva, acúfenos o presión auditiva y también audiometría que reportará hipoacusia. Bueno, este no es un signo, ¿no? Pero así te lo marcan. Los que más te marcan son eso, hipoacusia perceptiva y acúfenos o presión auditiva. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El médico, pues al cual, de acuerdo que me decía mi doctora cuando estaba en el pregrado, pues es tronarte. Mejor que pierda el oído porque simplemente este vértigo es tal que es imposible que la persona pueda seguir con una vida normal cuando se le presentan las crisis. Entonces, los primeros son dieta hiposódica, porque justamente pues el objetivo es bajar el hidrops, diuréticos para bajar el hidrops, pero si no mejora, ya se puede dar incluso gentamicina intratimpánica. Obviamente pues este es ototóxico y pues con eso se cura la enfermedad. Y el tratamiento quirúrgico pues es la laberintectomía, que pues ya sería la última instancia, ¿no? Para el vértigo postural, la etiología, pues ya veíamos, ¿no? Canalitiasis, o sea, partículas otolíticas en el laberinto, o cupulolitiasis, que son restos de la mácula otolítica. En cuanto a la presentación, recordar otra vez, son crisis breves de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean al paciente,
durante menos de 60 segundos. Ya lo dije un montón de veces, espero que con esto quede bien claro que el vértigo postural paroxístico benigno, si son crisis, pueden ser repetitivas, lo que tú quieras, pero la clave está en el tiempo, menos de 60 segundos. El diagnóstico, nistagmus al realizar la maniobra de Dix-Hallpike o de McClure, y el tratamiento, otra vez en el canal superior inferior, es Dix-Hallpike, en el canal posterior, perdón, es la maniobra de Epley, no de McClure. La de McClure es la diagnóstica y la de Epley es la terapéutica. Si presentamos vértigo, ya vimos que podemos utilizar sinaricina, diazepam y en caso de vómito, metoclopramida. Muy bien, ya casi acabamos. Ya se volvió un poquito larga esta sesión, pero ya casi acabamos. Parálisis de Bell. Esta se define como un evento de inicio agudo y va a afectar el séptimo par craneal, o sea, el facial, y es de etiología desconocida. Lo que se va a manifestar es como una disfuncionalidad parcial o completa de los músculos faciales del lado afectado y su evolución va a ser autolimitada. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? El descenso de la ceja, la pérdida de las arrugas de la frente, por lo tanto es una periférica, el fenómeno de Bell, que justamente es la elevación del ojo hacia arriba y hacia afuera, la pérdida del pliegue nasolabial y la desviación de la boca hacia el lado no afectado, porque ese es el que sirve. Factores de riesgo. Vemos que la incidencia tanto en hombres como en mujeres es similar y tiene una presentación bimodal, de los 20 a los 29 años y de los 50 a los 59. Y algo muy importante, la mujer embarazada tiene 3.3 veces más riesgo que la que no está embarazada. Son considerados factores de riesgo el embarazo, la preeclampsia severa, obesidad, hipertensión, diabetes, así como enfermedades respiratorias superiores. Y aquí tenemos otra vez el signo de Bell, ¿no? Se presenta cuando, posterior a que el paciente cierre los ojos, el lado paralizado se va hacia arriba y hacia exterior. Y lo más importante, deja a la vista la esclerótica. Vamos acá, incluso pues yo cuando he realizado esta maniobra, de plano no veo el iris, se ve la pura esclerótica. El cuadro clínico. Tienes que averiguar específicamente el tiempo de inicio, la localización de los síntomas, si el paciente presenta hiperacusia, dolor periauricular o retroauricular, irritación y o resequedad ocular, fotofobia, cambios en la visión y alteración del gusto. Todos estos, si te das cuenta, son obviamente los pares craneales que estén afectados. Entonces, otra vez hiperacusia, dolor periauricular o retroauricular, que presente irritación y o resequedad ocular, que presente fotofobia o cambios en la visión. Este cambio en la visión generalmente es diplopia. Adicional, puede incluir dolor leve alrededor del oído o en región retroauricular, occipital y cervical, entumecimiento orofaringeo o facial, algiacusia y disgeusia. A la exploración física, eso es todo lo que te puede decir tu caso clínico. O sea, son signos agregados que puedes encontrar en la exploración para corroborar tu parálisis de Bell. Ausencia de pliegues frontales, incremento de la apertura palpebral, exposición del globo ocular durante el cierre palpebral, ¿no? Obviamente porque no cierra, lagoftalmos, ectropion, ausencia del pliegue nasogeniano, descenso del ángulo de los labios, elevar la ceja, bueno, más bien va a tener dificultad para el descenso del ángulo de los labios, para elevar la ceja, para fruncir el entrecejo, dificultad para arrugar la nariz, dificultad para apretar los labios, dificultad para abocinar la boca, para soplar o silbar, dejémoslo en soplar o silbar, y dificultad para la oclusión palpebral completa. ¿Ok? Esos son todos los signos que tú te puedes encontrar. ¿Cómo lo reconoceríamos entonces? Otra vez, todo paciente que llega por una parálisis facial y lo que te va a decir tu exploración física, sí, va que tiene la pérdida de las arrugas en la frente, que tiene la desviación de la boca hacia un lado, pero lo que te va a decir si es parálisis de Bell o no es que tal cual presenta signo de Bell, o que a la exploración un ojo se va hacia arriba y hacia exterior, y así tú recuerdas rápidamente que es la parálisis de Bell. Tiene una escala de severidad, que es la escala de House-Brackmann, que nos habla de disfunción leve, leve a moderada, moderada a severa, severa y parálisis total. Esta es la descripción. Realmente la más fácil es la que tenemos acá, ¿no? El grado 1 es una función normal en todas sus áreas. El grado 2 es la disfunción leve o parecía leve, donde tenemos asimetría al movimiento, pero simetría en reposo.
El grado 3 es la disfunción leve a moderada, donde tenemos asimetría igual al movimiento y simetría en reposo. O sea, son más o menos igual, sí, pero la diferencia está en la boca, donde hay ligera debilidad con el máximo esfuerzo. Después viene el grado 4, donde tenemos una paresia moderada, con asimetría al reposo y al movimiento. Después tenemos la 5, que es disfunción severa, una parálisis total, con asimetría igual al reposo y al movimiento. Y la boca apenas puede realizar movimientos ligeros, a diferencia del grado 4, donde si bien la boca tiene asimetría al esfuerzo, sí puede realizar movimientos. Y finalmente, el 5 es la parálisis total. No hay ningún movimiento, donde tenemos igual asimetría al reposo y al movimiento. ¿Te conviene aprenderte la escala de Gauss-Brackmann? Yo únicamente me aprendería el 6 y, eh, y el 4 porque son los puntos de corte, ¿no? Todo para arriba y todo para abajo es lo mismo. Entonces, yo en ese caso 6 y 4. Para el tratamiento, se deben prescribir corticosteroides orales en las primeras 48 a 72 horas de iniciar la enfermedad en pacientes de 16 años o más. ¿Por qué? Pues porque es autoinmune o es viral. La dosis recomendada es prednisona a dosis total, 60 miligramos por día durante 5 días y posteriormente dosis reducción de 10 miligramos por día. Aquí te lo marca así. Este es el esquema que te indica la GPC. El valor de tratamiento antiviral en combinación con esteroides sigue siendo cuestionable y no debe ser indicado a menos que sospeche de etiología viral. O sea, si tú ves aquí un Bryson Hunt, si ves datos de herpes, algo así, a lo mejor, pero si no, no se recomienda. También se recomienda el uso de lágrimas artificiales en gotas durante el día y en ungüento durante la noche. Ahora, la GPC se pone en contra del uso rutinario de descompresión del nervio facial y esto únicamente se debe considerar si tenemos degeneración del nervio facial por electroneuromiografía y obviamente si están dispuestos a aceptar los riesgos quirúrgicos y obviamente si esa cirugía se va a realizar en un centro capacitado. Aquí viene entonces el síndrome de Reisson-Hunt, que es la parálisis facial causada por el virus varicela zoster, ¿no? Lo que le pasó al Justin Bieber. Entonces, lo que tienen estos pacientes es parálisis facial, otalgia y un exantema vesiculopapular eritematoso. Obviamente, los datos clásicos del herpes. Y el tratamiento es prednisona, la dosis que vemos acá, y aciclovir también. Y listo, médicos. Eso es todo por la segunda parte de Otorrino. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las clases de urología.